Buenas tardes, le habla su amigo Nelter. Un saludo a Teti de Guerrero, Tetitlán Guerrero. Ahora vamos a ver la mañanera de López Obrador. Hoy, 24 de septiembre, donde el ministro Luis María Aguilar informa sobre el proyecto que le dieron sobre la consulta popular y dice que enjuiciar a expresidentes es inconstitucional. Pero si nos damos cuenta, ¿quién es este amigo? Luis María Aguilar. Es de la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero quién lo puso? Pues lo puso nada más y nada menos que Borolas, alias Felipe Calderón. Él fue quien lo puso. Y como perico repitió lo que dijo Borolas, que decía que estaban afectando sus derechos. Entonces es lo mismo que dijo, que afectan su derecho a Felipe Calderón. Bueno, informó que el proyecto del ministro Aguilar será discutido en la sesión del 1 de octubre. ¿Sería cuándo? 2 semanas, una semana, ¿no? Estamos a 24. Será la próxima semana, el jueves. Señala que la consulta popular debe considerarse inconstitucional porque la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos. Es lo que hizo Medina Mora, ¿no? Para proteger a todos los delincuentes, desgraciado. Hizo su proyecto de ley donde la UIS únicamente puede investigar si lo piden Estados Unidos o de otro país. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. En la Corte propone el ministro Luis María Aguilar declarar inconstitucional esta consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Qué opina? Pues que hay que esperarnos, porque también debe de explicarse de que no solo interviene un ministro. Claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace. Este es un proyecto, sí. A votación. Sí, no sabía yo. Acaba de salir la nota. ¿A qué horas? Hace unos minutitos. Dice, pues qué oportuno. Que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta
el sentimiento del pueblo, que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece de que no se deben de violar los derechos humanos. Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos. Pero ese es un proyecto, hay que esperar. Lo van a someter a votación el 1 de octubre. ¿Cuándo? El 1 de octubre, entiendo, este proyecto. Ah, qué bien, porque ya es pronto. ¿Cuándo es 1 de octubre? Pues ya, la próxima semana. Sí. El jueves. Ah, muy bien, muy bien. Ya ahí se va a saber. Hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por mayoría. Y hay que esperar y tener confianza en la Suprema Corte. Gracias, presidente. Y preguntarle también, por otro lado, tuvo en esta semana una reunión. Esa está buena la que viene. Y por aquí el Tribunal Constitucional ha considerado que la finalidad de brindar información, aun cuando se trate de eventos de interés nacional, no puede justificar la violación a la presunción de inocencia de las personas al exponerlas a los medios de comunicación como culpables. ¿Por qué les leo esto? Porque no hay que dejar de olvidar que la Suprema Corte de Justicia sigue todavía en manos de la mafia del poder. Estamos hablando desde Salinas hasta Peña. Entonces, no sé si peca de inocente el presidente, pero sabe perfectamente que a estas personas saben que tienen el poder y que son la última instancia y que no van a dejar que toquen a quienes lo pusieron. Vamos a ver a esto donde sí les leyó la cartilla a todas las empresas extranjeras que querían adueñarse, donde Calderón y Peña Nieto le dieron a mano llenas todo. Ahora, por ahí me estoy acordando donde en aquellos tiempos, en los 80, donde a manera de guasa decían la prostituta de todos los países. ¿Quién es? Todos decían México. ¿Por qué? Porque a todos los recibe con los brazos abiertos. Es lo que pasaba con Fox, Calderón y Peña Nieto. Vamos a seguir escuchando. Los reguladores en materia energética. Preguntarle qué se acordó en esta reunión. Ayer se da a conocer sobre la renuncia del titular del Centro Nacional de Control de Energía. Si se habló en esta reunión, y también hay noticias de que usted en este encuentro les dijo que podría plantear una reforma energética en la segunda mitad de su sexenio para fortalecer justamente a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Sí, desde hace algún tiempo nos reunimos, les pedí a todos que nos ayudaran para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, respetando la autonomía
de cada uno de estos organismos, pero tomando en cuenta que se trata de empresas públicas, empresas de la nación. La política que había anteriormente era la de destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Ese era el plan, privatizar completamente el sector energético. Como no les dio tiempo de consumar la destrucción de estas dos empresas, estamos buscando que se fortalezcan estas empresas. Y como lo he hecho público, el propósito es fortalecer a estas dos empresas sin modificar la Constitución y las leyes de la materia. Buscando que se pueda, en el marco legal vigente, llevar a cabo los cambios para no violar la ley, no violar la Constitución. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, de hacer los cambios. Por ejemplo, el que se considere que las hidroeléctricas puedan subir la energía eléctrica y se les considere como plantas no contaminantes, porque se trata de un recurso renovable y se trata de energía limpia y barata. En las modificaciones que han llevado a cabo, sobre todo en las decisiones o acuerdos, no se despacha, así se le llama, a las hidroeléctricas. Primero van las privadas, suben energía eléctrica y se les utiliza a las hidroeléctricas como complementarias. Porque lo que hicieron durante el periodo neoliberal fue entregar el mercado a las particulares con el engaño de que se trataba de energía limpia y más barata. No sé si han escuchado eso, de que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad contaminan y además producen energía más cara. Pues eso es relativo. Y tan es así de que en este caso de las hidroeléctricas, pues no hay contaminación, ¿sí? Es energía limpia y barata. Y tenemos la infraestructura, nada más que subutilizada, porque se le da preferencia a los particulares. Entonces, en las presas donde se produce energía eléctrica, no se turbina, no se utilizan esas plantas a toda su capacidad, porque se tiene que darle preferencia a los particulares. La Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y PEMEC estaban en manos de particulares, estaban tomadas
Entonces lo que queremos es que sean empresas de la nación, del pueblo, en el espíritu de la política que llevó a cabo el general Cárdenas y el presidente Adolfo López Mateos. Entonces, nos enfrentamos pues a toda una resistencia. Es lo del agua, pero acá está todavía más complicado, porque se hicieron acuerdos con las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para comprarles la energía eléctrica con subsidio, o sea, con sobreprecio. Nos encontramos con negocios jugosos que se hicieron de compra de gas a precios elevados. Ahora resulta que tenemos gas que no se puede utilizar porque no se tienen las plantas, porque elaboraron un proyecto en donde se iban a crear termoeléctricas y que para eso se requería adquirir gas. No hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas. ¿Y ahora qué hacemos con el gas? Todo esto que se presentó al principio del gobierno, lo más que hemos logrado es bajar las tarifas, ahorrar en negociaciones con estas empresas. Ahí se avanzó. Heredamos lo de etileno 21, Odebrecht, permiso que dio Calderón y que continuó Peña, de darle subsidio a esta planta de etileno 21 que produce polietileno. Se le entrega el gas, Pemex le tiene que entregar el gas a un costo del 30% de lo que vale en el mercado, porque se le da un subsidio del 30% más el subsidio al transporte, más las multas, porque Pemex no tiene gas y tiene que importar el gas. Pemex dejó sin gas a las plantas petroquímicas. Por ahí, si ustedes ven uno de los videos míos donde Lozoya denuncia ante la Fiscalía General, es bueno verlo para que vean que lo que está diciendo López Obrador es lo que dice Lozoya. De Pemex para darle preferencia a etileno 21. Odebrecht, sobornos, corrupción. Entonces nos estamos enfrentando a todo esto. Entonces, ¿qué les estoy diciendo a los integrantes de los organismos reguladores? Que nos ayuden para rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay quienes voluntariamente, por convicción, lo hacen, y hay otros que dicen, yo no estoy de acuerdo, porque pues tienen un pensamiento distinto, un pensamiento neoliberal. Por eso sería esta renuncia. Sí, en este caso entiendo de que el señor ya está grande y lo que estamos planteando es que haya una distribución distinta y a él le preocupa, me imagino. Sí. Pero ya se nombró al sustituto porque es una facultad
de la Secretaría de Energía. Claro que esto sale destacado en el Reforma por las razones naturales, obvias, pero no pasa nada. ¿Qué le digo a los particulares? Que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, que se respetan los contratos y que si no podemos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal con el marco legal actual, entonces sí, presentaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. ¿Esto sería después de la elección? Sí, porque sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Yo no quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre. Entonces, es algo muy importante y estoy convencido de que ha sido un fracaso rotundo las privatizaciones, negocios jugosos, robo, saqueo de los bienes de México, los bienes de la nación, solo en beneficio de particulares. Entonces, evaluaría, digamos, cómo va la CFE Pemex este año, el próximo año y después. Claro, estamos evaluando. Para cerrar el sector. Sí, ahora estamos bien, porque nos fue bien en exploración, en perforación de pozos. Estamos extrayendo petróleo de buena calidad, a bajos costos, porque antes lo que les importaba era el dinero, los contratos, iban a perforar al norte, a las aguas profundas, allá se iba toda la inversión. Cuando el petróleo está en el sureste, está en tierra, en agua somera, entonces ahí estamos invirtiendo y ahí estamos sacando petróleo de calidad, petróleo súper ligero y a bajo costos. Ya la tendencia que se mantuvo 14 años de caída permanente en la producción petrolera se detuvo y ya tenemos posibilidad de crecer para tener petróleo. Tampoco vamos a llevar a cabo una extracción irracional del petróleo, porque es un recurso no renovable que pertenece también a las nuevas generaciones. Entonces vamos a extraer solo lo que se requiera para el abasto interno. Por eso las refinerías, el petróleo lo vamos a convertir en gasolinas, en diésel, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Y solo lo que se va a requerir para ese plan de autosuficiencia es el petróleo que se va a extraer, para dejar reservas, potencial a las nuevas generaciones. En el caso de la industria eléctrica, lo mismo. Vamos a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Ahí no es tanto de capacidad productiva. La Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad de producción, pero
por estos reglamentos, ordenamientos, acuerdos, no le permiten a la Comisión Federal de Electricidad, fíjense, subir la energía que producen sus plantas, porque el plan era que se cerraran las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y que si ahora la producción de energía es 50-50, antes la producción total de energía era de la Comisión Federal de Electricidad, con las privatizaciones que empezaron con Salinas, reformando una ley secundaria, empezaron a crecer los productores independientes o particulares, y ahora la mitad de la energía que se produce en el país ya la están generando los particulares. Y si no se apoya a la Comisión Federal de Electricidad, a finales del sexenio iba a terminar con el 20% de generación de energía, 80% particulares. Ese era el plan, desaparecer por completo la Comisión Federal de Electricidad. Entonces lo que estamos buscando es, que haya un equilibrio, que la generación de energía en 54% corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y 46% a particulares, en una proyección de mediano plazo hasta el 24, que se mantenga así, porque hay otros elementos a considerar. Yo he ofrecido que no va a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Si continúa el programa privatizador, no se puede cumplir con ese compromiso. Tan es así que en plena privatización fue cuando empezaron a aumentar el precio de las gasolinas, los gasolinazos, el aumento en el precio de la energía eléctrica. Eso ya no sucede, pero para que los consumidores paguen lo justo, se requiere fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Con los privados no se lograría eso. Estoy absolutamente seguro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si podemos fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de reforma constitucional, terminamos el sexenio así. Si vemos que no es posible, porque dejaron todo esto bien amarrado, ¿sí?, con las llamadas reformas energéticas. Si vemos que no se puede, va la reforma constitucional. ¿Sería para revertir la última reforma energética? Sí. ¿O también lo que dice, por ejemplo, de Salinas, desde esas reformas legales? Todo sin dejar de tomar en cuenta la participación del sector privado, pero dándole prioridad al sector público. ¿Cuánto tiempo esperaría para saber qué vamos a hacer? Yo ofrecí desde la campaña que iba yo a esperar 3 años. Por eso ya lo estoy tratando. Yo no engaño a nadie. O sea, es ver si es posible que logremos rescatar a Pemex. Hasta ahora vamos bien con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad, pero
tenemos que cuidar estas dos empresas. Pero para fortalecerse, se tiene previsto, por ejemplo, refinanciar deuda de CFE, de Pemex, ya no entregar más contratos. ¿Qué más van a hacer para...? Todo lo que se pueda. Ya hemos venido apoyando a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de Pemex se han venido reduciendo los impuestos que paga. Antes se le quitaba todo a Pemex y se decía, Pemex está mal financieramente. Pues sí, si Hacienda le quitaba todo lo que producía Pemex era para impuestos. Recuerden ustedes que durante muchos años, de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos, el 40%, provenían de los ingresos petroleros. Entonces, Pemex mantuvo durante muchos años al país. Entonces, en los últimos tiempos, ha venido perdiendo importancia económica, pero es tan buen negocio que no han podido destruir esta empresa. Yo siempre repito lo que comentaba Rockefeller, decía, el petróleo es el mejor negocio del mundo. Decía también, el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Por lo pronto ya no habría más contratos para particulares. Siempre hay contratos para particulares. En Pemex, o sea, porque no hay, como era antes, equipos de perforación manejados de manera directa por la empresa. Se contrata la perforación. Hay gentes que ni siquiera sabían de petróleo, que vendían leche o pan y se volvieron contratistas de Pemex en el periodo neoliberal. Bueno, yo creo que ya aprendieron a explorar y a perforar pozos. Bueno, se mantienen todos esos contratos. Lo único que queremos es acabar con la corrupción en Pemex, con el influyentismo, que se maneje con eficiencia el presupuesto. Eso que les digo, el 50% del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se orientaba al norte, donde no hay petróleo. ¿Por qué? Porque no les importaba extraer petróleo. Lo que les interesaba era entregar los contratos a particulares por los sobornos, por la corrupción. Felipe Calderón le entregó un contrato a Repsol para sacar gas en la cuenca de Burgos. No sacaron más gas que el que sacaba Pemex. Y sin embargo, se llevaron muchísimo dinero. Buenos negocios para las empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para la nación. Eso es lo que ya no se permite. Y entiendo que les causa molestia, pero ya se terminó el saqueo. Se lo dije al dueño
que vino hace poco, Tómala. que tiene muchísimas plantas de estas particulares, con contratos que tenemos que revisar. Le dije, y esto cambió, es una nueva realidad. No vamos nosotros a actuar de manera arbitraria, pero tenemos que revisar contratos y tenemos que procurar un acuerdo que no perjudique a la nación. No queremos que se afecte la Comisión Federal de Electricidad. Y le dije con toda claridad, le dije, ustedes nos ofendieron a los mexicanos porque se llevaron a trabajar con ustedes a la que fue directora, secretaria de Energía, a la señora Keisel, y nos ofendieron más todavía cuando se llevaron de consejero de la empresa de ustedes al expresidente Felipe Calderón. Esa es una ofensa. Eso es inmoral. Se lo dije con toda claridad. Y también con todo respeto, le dije que México no es tierra de conquista. Eso ya se terminó. Afortunadamente las empresas extranjeras están entendiendo de que hay un cambio en el país y nos están ayudando a que la relación sea de otro tipo. Que no nos vean como los corruptos del gobierno que con sobornos van a hacer y deshacer en nuestro país. No somos nosotros de segunda. México es un país independiente, soberano, con un pueblo extraordinario y que es respetado en el mundo, en el concierto de las naciones. En eso estamos avanzando muchísimo, muchísimo. Y así vienen las empresas a decirnos que aceptan las nuevas condiciones y que se les está garantizando que existe un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de chueco, de cohecho como era antes. Muy bien, mañana. ¿La tienes? A ver. Ya, miren que. A ver si alcanzo a leerlo. Estamos hablando de Nazar Haro cuando se hace notar a todos que esta los alianza opositores. la formaron por sugerencia del secretario del Instituto Nacional Indigenista en el Estado, el licenciado Manuel López Obrador, del Partido Comunista Mexicano, PCM, y de Pedro Jiménez Torres, secretario de Acción Popular. Muy respetuosamente, el director federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro. ¿Esta es de cuándo? 80. Las desapariciones. Este es del 79. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Cornelio. Nabor era un abogado, que en paz descanse, compañero. Estimaba mucho, y también Pedro, trabajábamos en el INI. Son dirigentes
en esta entidad del Partido Comunista, Miguel Nazar. Por eso, no hay que creer a los informes, no a todos los informes. El problema es que un señalamiento, ya cuando investiguen quién era el señor Nazar Haro, porque yo no voy ahorita a dar mi opinión, ni me quiero meter, porque además no hay que meterse con los difuntos. Un señalamiento así, en aquel entonces, era como una sentencia. Y sobre mentiras. Estamos hablando de el jefe del espionaje mexicano. Yo no era militante del Partido Comunista, pero él me señalaba de esa manera. Yo estaba trabajando en las comunidades, ayudando. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sobre Pemex, por aquí encontré un artículo donde dice, al menos Pemex es la compañía petrolera más endeudada del mundo con alrededor de 100,000 millones de dólares de deuda financiera. Fíjense, todo lo que hicieron, todo para destruir a Pemex. ¿En qué cabeza estaban, no? Querían destrozar a México, dejarlo en la bancarrota. Bueno, por ahí me despido. Vamos a subir este video en Facebook. Por ahí les pido apoyo, un ayo, porque no le haya gustado, pues también, para llegar a más personas, una inscripción. Mi canal es Nelter de la Cruz en YouTube. Por ahí, para que revisen lo que hizo Lozoya, la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Bueno, hasta luego.